Cívica del Estado de Campeche. Este documento fue previamente circulada y dispensada su lectura, por lo que, con el permiso de la Presidencia, procederé a dar lectura a sus puntos resolutivos. Acuerdo número CG/07/14. Primero, se designa a la C. Fátima Giselle Meunier Rosas para que funja a partir de la presente fecha como directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral del Estado de Campeche, con base en los razonamientos expresados en las consideraciones de la 1 a la 7 del presente documento. Segundo, expídase el correspondiente nombramiento a la C. Fátima Giselle Meunier Rosas como directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral del Estado de Campeche, con base en los razonamientos expresados en las consideraciones quinta y séptima del presente documento. Tercero, tómese públicamente la protesta de ley que obliga la fracción 33ª del artículo 278 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche a la C. Fátima Giselle Meunier Rosas como directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral del Estado de Campeche, con base en los razonamientos expresados en las consideraciones segunda y séptima del presente documento. Cuarto, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Estado. Ciudadanos integrantes de este Consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG/07/14 que emite el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se designa al titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Adelante, señor representante. Sí, gracias. Buenas noches, señores consejeros, compañeros representantes del partido, compañeros de los medios, compañeros que nos acompañan. Solamente para abundar, para solicitar, se abunde en la consideración séptima, se refiere a sus logros académicos de la compañera propuesta, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, una maestría en Administración Pública, y dice, de igual manera, acreditó su experiencia y conocimientos en las materias de capacitación y electoral a la presente fecha mediante diversos documentos y constancias que obran en el expediente ya mencionado. Yo, en lo particular, reconozco que de algunos compañeros hemos recibido una opinión bastante favorable en cuanto a la capacidad y su profesionalismo, pero considero que debería de abundarse en este tema, en virtud que el encargo que se le pretende dar, bueno, básicamente es un punto neurálgico del proceso. Recordemos que la capacitación a los funcionarios de casilla, ¿sí?, el control de los CAED y toda esa estructura, pues resulta muy importante. Entonces, si se pudiera abundar en este tema, para conocer cuál es su experiencia en materia electoral, pues creo que ayudaría, ¿no?, en mucho pues emitir una opinión o un respaldo hacia la propuesta que tiene hoy el Consejo General. Claro que sí, señor representante. Respecto de lo que solicita, podemos abundar que es maestra en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, también es profesora, ha impartido diversas materias a nivel bachillerato. En cuanto a la capacitación, que es lo que nos solicita, destaca un diplomado de formación y actualización docente para un nuevo modelo educativo que fue impartido por el Instituto Politécnico Nacional, en seminario de formadores de opinión para el proceso electoral federal, también impartido por el Instituto Federal Electoral, y de la Universidad Internacional de Florida participó en el seminario organizado, internacional en temas especializados en empresas y gobierno, que como ya mencioné tuvo su sede en Miami, Florida. Entonces, consideramos que estos son puntos importantes que le permiten tener una visión
precisa y adecuada de lo que es el proceso electoral, además de que la experiencia docente finalmente también la capacita para estar dirigiendo, coordinando y ejecutando actividades de capacitación. Adelante. Sí, buenas noches, consejera presidenta, consejeros electorales, representantes de partidos, medios de comunicación. De igual manera, a lo planteado por el representante del Partido del Trabajo, nosotros tenemos que ver con mucha responsabilidad lo que corresponde a la capacitación electoral durante un año eminentemente electoral, la tarea que desempeñan los ciudadanos que resultan insaculados y que llevan a cabo el desahogo de la jornada electoral, una labor por demás complicada, pues implica que quienes tengan a su cargo la tarea de capacitarlos no tengan ningún trecho para dejar dudas sobre su desempeño. Sin embargo, en el caso de la propuesta que hace la presidenta, nosotros vamos a otorgar el beneficio de la duda a la ciudadana Giselle Meunier, perdón si no lo pronuncié bien, Rosas. Vamos a otorgar el beneficio de la duda porque efectivamente hay un antecedente académico importante y que avala su trayectoria profesional. También es cierto que participó en el proceso de selección de consejeros electorales y yo espero que efectivamente esta propuesta y si lo aprueba el Consejo, la obtención de este encargo tan importante pues obedezca precisamente a la capacidad académica, intelectual, profesional de la ciudadana y no estemos en un caso de premios de consolación. Sería lamentable por la ciudadana propuesta, porque creo que su trayectoria y el bagaje académico, que es cierto que no lo podemos negar ni lo ponemos en ningún momento en tela de duda, respalda que pueda ocupar tal encargo. Entonces, de parte de Morena, le damos el beneficio de la duda y esperamos un trabajo que responda a las exigencias de un proceso electoral que seguramente tendrá sus complicaciones derivadas de tantas reformas y tantas cuestiones nuevas, ¿no?, que vamos a enfrentar. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Bueno, ¿alguna intervención en segunda ronda? Sí, gracias. Efectivamente, con atención escuchaba la lectura sobre la referencia que hacía. Insistir, no escuché al tema alguno de experiencia en materia electoral. No dudamos de su capacidad académica, de su capacidad para poder enfrentar el proceso, ¿sí? Solamente pedíamos que se abundara. ¿Por qué? Bueno, es un área neurálgica, insistimos, fundamental para el desarrollo del proceso, y la capacitación en materia electoral de los funcionarios de casilla puede dar en su momento la tranquilidad y la certeza a un proceso tan álgido como el que se espera en este 2015, ¿no? Si el Consejo decide avalarla, que creemos que será así, bueno, al igual la va a colocar en la antesala para que en años posteriores, pues pueda integrarse como consejera en este instituto, ¿verdad? ¿Es cuánto? Nada más para manifestar, tenemos aquí una experiencia profesional que se ha desempeñado como distribuidor o controlador de materiales en la Junta Local Ejecutiva Campeche del Instituto Federal Electoral en 2008 y 2009. Bien, ¿alguna otra intervención? Ciudadana secretaria, proceda a la votación correspondiente. Gracias, consejera presidenta.
Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 50 y 51 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/07/14 que emite el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se designa al titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Consejera Presidenta, ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la toma de protesta de la nueva titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Se pide a los presentes ponerse de pie para la toma de protesta correspondiente. Bien. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 118 de la Constitución Política del Estado de Campeche, 278 fracción 33ª de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, se procede a tomar la protesta de ley para desempeñar el cargo de de directora de capacitación electoral a la C. Fátima Giselle Meunier Rosas. Fátima Giselle Meunier Rosas, protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, cumplir con las normas de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado. Sí, protesto. Si no lo hicieres así, que la nación y el Estado os lo demanden. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Ciudadana secretaria, continúe con el orden del día, por favor. Gracias, ciudadana consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del documento denominado Políticas y Programas Generales del Instituto Electoral del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2015 que propone la Junta General Ejecutiva. Este documento fue previamente circulado y dispensada su lectura. Ciudadanos integrantes de este Consejo, está a su consideración el documento denominado Políticas y Programas Generales del Instituto Electoral del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2015 que propone la Junta General Ejecutiva. Ciudadana secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 50 y 51 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el documento denominado Políticas y Programas Generales del Instituto Electoral del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2015, que propone la Junta General Ejecutiva. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Consejera Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos. Y el siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/08/2014 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se aprueba el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015. Este documento fue previamente circulado y dispensada su lectura, por lo que con el permiso de la Presidencia procederé a dar lectura a sus puntos resolutivos. Punto de acuerdo primero. Se aprueba el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto Electoral del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2015 por un monto total de 232.924.377 pesos, de los cuales 50.681.000
84.820 pesos corresponden al financiamiento público que podrán percibir los partidos políticos, la agrupación política estatal y los candidatos independientes, y 186.239.557 pesos al gasto de operación del propio instituto, tal como se desglosa en los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 que forman parte de este acuerdo. Lo anterior, con base en los razonamientos expresados en las consideraciones de la primera a la 11ª del presente documento. Segundo, se aprueba que la presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche remita, en su oportunidad, el proyecto aprobado del presupuesto de egresos del Instituto Electoral del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2015 al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos correspondientes, con base en los razonamientos expresados en las consideraciones de la quinta a la 11ª del presente documento. Tercero, se aprueba que en caso de que el proyecto de presupuesto de egresos sea modificado por el H Congreso del Estado, se realicen los ajustes necesarios conforme a las actividades prioritarias del Instituto, con base en los razonamientos expresados en las consideraciones de la primera a la 11ª del presente documento. Cuarto, publíquese este acuerdo en el periódico oficial del Estado. Es todo y cuanto, señora presidenta. Ciudadanos integrantes de este Consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG-08-2014 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se aprueba el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015. Quien desee participar en primera ronda. Buenas noches. Como representante del Partido Acción Nacional, voy a fijar postura, tal como lo hice en la reunión de trabajo hace unos momentos que concluyó. Para ello, pues, va a ser mi intervención textual. Miembros del Consejo General, compañeros representantes de los partidos políticos, medios de comunicación aquí presentes. El Partido Acción Nacional ve con preocupación la celeridad que se le pretende dar a la aprobación del presupuesto que se ejercerá en el próximo año. Entiendo perfectamente que debe llevarse a cabo dentro de los plazos legales y que lo tengamos ya encima, pero eso no justifica que Acción Nacional dé su aval a ciegas. Me preocupa también que en el punto 10 de las consideraciones del proyecto de dictamen se asienta ya, dando por un hecho que así fue, que previa a la sesión del Consejo se lleva a cabo una reunión de trabajo, incluidos los representantes de los partidos políticos, en la que se revisó minuciosamente el presupuesto de egresos 2015, y esto no es cierto. Ya han mencionado que se trabajó a marchas forzadas para la elaboración del presupuesto, pues en el mismo sentido solicitaría que se diera tiempo también a los partidos políticos para que revisaran el documento. Dije en la sesión de instalación del Consejo que el proceso de selección de los consejeros había sido atropellado y que no era atribuible a los integrantes y que estaban ante la oportunidad de demostrar con su trabajo, con sus acciones, que el cargo que ocupan lo merecen por su capacidad. Pues hoy estamos iniciando el proceso y veo que ya se está pegando carreras y queriendo hacer las cosas cuarto para la hora. Estamos en disposición de apoyar. Por ello, en la sesión de trabajo del día de hoy se pidió tiempo para analizar el presupuesto. Por ello, puse sobre la mesa a consideración de los representantes y de los consejeros, analizar y pedir la opinión de la dirección jurídica que se lleva a cabo en la instalación de la sesión del Consejo y se haga entrega a los representantes de los partidos del proyecto de dictamen y que se decrete un receso para su revisión y nos volvamos a reunir posteriormente para concluir la sesión iniciada el día de hoy y así cumplir con los tiempos legales. Uno de los principios rectores de toda función electoral a que se encuentra obligada a velar este Consejo General es de la legalidad. Por eso Acción Nacional no avala ni comparte que no se esté respetando el reglamento de sesiones de este Consejo General y que se viole de manera sistemática al no convocar de forma correcta
y acompañar de ellos los elementos necesarios para realizar el análisis y análisis financiero correspondiente. Esto mismo solicito que a esta Secretaría que se inserte lo que he dado lectura de manera íntegra al acta y les solicito copia certificada para estar en la postura del análisis de las consecuencias jurídicas que pudiera generar al aprobar de manera parcial este presupuesto. Y es cuanto. Señora secretaria, tome nota de las consideraciones expresadas por la representante del PAN, así como las consideraciones relativas al punto número 10 del acuerdo CG/08/2014. Adelante, señor consejero. Perdón, señor representante. Sí, buenas noches nuevamente. Miren, coincidimos en la posición que hoy vierte los compañeros de Acción Nacional, en la necesidad de hacer una revisión minuciosa en el tema del presupuesto. Damos por hecho que este presupuesto o este anteproyecto se presenta avalado por todos los consejeros de este instituto, ¿sí? Y si no, bueno, es la oportunidad de que lo manifiesten. Ese presupuesto para nosotros en el Partido del Trabajo nos parece excesivo y nos parece que no es acorde a la realidad económica ni del Estado ni de nuestro país. Cuando se dio el proceso de reformas en materia electoral, en el apartado de las prerrogativas a los partidos políticos, la disminución se argumentó principalmente por el interés y manifestación de la ciudadanía de tener procesos mucho más económicos, para decirlo de manera coloquial. La opinión pública ha sido muy crítica en la cantidad de recursos que se asignan a los partidos, por lo tanto hubo una disminución, ¿sí? Y lo dijimos hace algunas sesiones, esperemos que esa misma dinámica pues la lleve el instituto en la presentación del presupuesto. ¿Y por qué lo decimos? Hoy se asignan prácticamente 15 millones de pesos para los partidos políticos en el tema de sus prerrogativas de campaña, pero el instituto pretende asignarse casi 114 millones de pesos para sus funciones de árbitro electoral. Creo que hay una desproporción pues muy marcada, ¿no? Y en términos generales hablamos de un presupuesto global para el 2015, donde a los partidos políticos les correspondería, de acuerdo a las fórmulas establecidas en la ley, incluyendo gastos de campaña y prerrogativas ordinarias, 50.684.821, y al Instituto Electoral 186.239.556 pesos. En este mismo anexo se señala que lo correspondiente a los partidos políticos es el 21.39% y el 78.61% corresponde al gasto del árbitro electoral. O sea, pesos más, pesos menos, porcentajes más o menos, de cada 10 pesos de este presupuesto, a los partidos políticos corresponderá ejercer 2 y al instituto, que es el árbitro, bueno, 8. Decíamos en un principio, el pedir no empobrece. Si este es el presupuesto que han consensado y lo van a presentar al Ejecutivo, bueno, corresponderá pues a los diputados hacer una revisión minuciosa y entonces determinar si efectivamente la línea o la dinámica que trae la economía en el Estado, bueno, permite, ¿no?, este gasto en el proceso electoral. ¿Es cuánto? Muchas gracias por su intervención. El consejero Francisco Ordóñez. Gracias. Gracias, consejera presidenta. Bueno, en principio quisiera referirme a la intervención de la representante de Acción Nacional. Si bien es cierto, se nos invita
a una cuestión de poder, en su caso, diferir un punto del proyecto, en su caso de presupuesto, hay que tomar en consideración que, si bien es cierto, también nosotros escuchamos esa propuesta y significamos en la Junta, y lo reiteramos en esta ocasión, en la Junta previa, que estamos en la mejor disposición de holgar los plazos para las juntas de trabajo previas a las reuniones, previas a las sesiones, en el entendido de que sabemos que como representantes aún tienen que informar a los dirigentes, y pues propiamente tendrán que tomar las decisiones que a los intereses de ellos convengan. Más sin embargo, también tenemos que rescatar la información de que este Instituto Electoral es un órgano garante de legalidad, y por tanto existe un plazo perentorio que vence el día de hoy y cuyo fundamento se encuentra establecido en el artículo 17 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche, en donde se significa que la fecha de entrega del respectivo proyecto de presupuesto de egresos del instituto deberá ser entregado a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado a más tardar el día 15 de octubre del año que pertenezca. Luego entonces estamos en el límite para poder cumplir responsablemente con una de las obligaciones que se nos han impuesto como OPLE. Por lo tanto, el referente y el sumario que podríamos hacer a este respecto es que en esta ocasión, en lo que se refiere a este punto en particular, el anteproyecto de presupuesto, no es posible significar una posibilidad de que lo ventilemos en una sesión próxima. Tiene que ser, insisto, en esta y no más que en esta sesión. Por otra parte, escuchamos con atención al representante del Partido del Trabajo, y también así lo significamos en la Junta previa, pero habría que tomar en consideración dos cuestiones en particular. Si bien es cierto, el financiamiento de los partidos políticos, existe una dinámica hoy impuesta por una fórmula que es determinada en forma general por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y armonizada por la ley estatal, es precisamente esta fórmula la que determina las partidas presupuestales y en particular el financiamiento que se otorgará tanto para las actividades ordinarias específicas y los gastos de campaña que corresponden a los partidos políticos, a la agrupación política y desde luego a los candidatos independientes. No es otra cosa más que este instituto tiene que cumplir. No existe una cuestión de poder consensuar, sino que es un mandamiento legal el que hay que, insisto, en materia de financiamiento, cumplir y cumplir bien. Es cierto que en el ejercicio inclusive que hicimos durante la mañana tarde de este día, se ubicaron bien, sobre todo cuál es la disminución y el grave impacto que representa esto para los partidos políticos en sus actividades. De eso no nos queda la menor duda. Ni tampoco es el momento, creo yo, en esta ocasión para significar la justificación de por qué tuvo el legislador de llevar a cabo estas fórmulas. Lo único que nos toca en el particular como órganos garantes es cumplir con esa legislación. Y por eso precisamente es uno de los principios rectores de nuestra actividad, establecidos así tanto en la Constitución como en la Ley General, como desde luego en la Ley Estatal, que es precisamente el principio de legalidad, y otro, desde luego, la certeza que estamos dando en las fórmulas y las corridas. El tiempo me apremia, pero quisiera yo también significar las cuestiones de alza que van respecto del presupuesto, del gasto que tenemos en el Instituto Electoral. Hay una serie de cuestiones que desde luego tenemos que tomar en consideración, sobre todo que estamos, si bien es cierto, organizando la elección electoral a nivel estatal, no debemos desestimar que también existe otro órgano que nos va a determinar la forma en cómo vamos a realizar las actividades. Estoy hablando del Instituto Nacional Electoral. Dicho instituto ha creado una serie de lineamientos y una serie de manuales acorde a las cuales tenemos que ajustarnos. En el caso en particular resulta
temas importantes, capacitación y organización, que son materias, como hace un momento el propio representante del PT significó que es un área neurálgica. Efectivamente, abonamos a esa área neurálgica, en donde el propio manual de supervisión electoral y capacitadores asistentes electorales no significan el modelo de la casilla única y las formas de cómo se van a costear. Recordemos que aumentan efectivamente los funcionarios y también los aditamentos, los salarios, los gastos de campo, ya no son fijados por el OPLE, sino son fijados conforme a los lineamientos que nos determina el INE. Inclusive ahí podríamos checar que el valor estimado no es a nuestra zona geográfica, sino es precisamente a la zona geográfica, y tenemos que atender todas y cada una de las cuestiones. Y si hablamos nada más tan solo del habituallamiento y el equipamiento de los capacitadores electorales, y su número se eleva de 220, por ejemplo, ya encontramos que están refiriendo a un número de 600, y también el número de los supervisores de capacitación electoral, que pasa de 31 a 60, y también la estimación de las casillas. Las casillas para el año 2012 fueron de 1030 y para esta están proyectadas 1132, y aún no terminan de definir el número de las casillas. Entonces, es una cuestión que va a la alza, pero no es una cuestión caprichosa del instituto, ni son fondos, pareciera que son fondos del Instituto Electoral, no, son gastos del proceso electoral, que inclusive hicimos el ejercicio en donde se dividía los gastos del proceso electoral y los gastos propiamente del ordinario de este organismo, y resulta en una proporción acorde a lo mandatado, insisto, por la legislación federal. Es cuanto por el tiempo. Muchas gracias. Adelante, señor representante del Partido Morena. Gracias, consejera presidenta. Coincido con el consejero Francisco, el principio de legalidad es fundamental en el desarrollo y las actividades que debe desempeñar el Instituto Electoral del Estado de Campeche. Pero también hay un principio que debe regir el actuar de todos los entes, es un principio republicano, que es el de austeridad, y es un principio que está de nueva cuenta olvidado, no solo por este instituto, sino por la gran mayoría de los entes públicos que hay en el país y en el estado de Campeche. Me viene a la mente los principios del año, cuando el gobernador del estado, en un evento por demás pomposo, y con un nombre también pomposo, pero que se me olvida, un plan de austeridad y no recuerdo qué más, se olvida porque no sirvió para nada, nadie lo cumplió, y hoy tenemos un ejemplo de ello. Como bien ha manifestado el representante del Partido del Trabajo, resulta grosero para la realidad económica del país y la realidad económica de Campeche, un estado donde más de la mitad de su población vive en alguno de los niveles de pobreza, pues que tengamos un órgano electoral y que vayamos a pasar por un proceso electoral sumamente caro. Y voy a dar algunos datos. El costo de cada voto en la elección federal del 2012 fue de 118 pesos, 5,000 millones de pesos por el 60% del padrón electoral que votó en aquella ocasión, nos da que nos costó 118 pesos cada voto en el 2012. En Campeche votaron 369,680 ciudadanos, y si sacamos la cuenta en aquella ocasión que el costo del proceso electoral, no estoy contando el gasto de operación del instituto ni las prerrogativas en tiempos normales de los partidos políticos, solamente el gasto del proceso electoral y los gastos de campaña de los partidos políticos del 2012 fue de 100,545,000 pesos. Entonces cada voto nos costó 271 pesos con 98 centavos en el 2012, lo cual pues, evidentemente es desproporcionado a lo que sucedió a nivel federal, que por sí los 118 pesos ya eran demasiado caros, y somos uno de los países donde la democracia, y la pongo entre comillas, sale demasiado cara. Efectivamente, en la reforma electoral
uno de los argumentos que esgrimieron los que la defendieron, el PRI y el PAN, pues era de que había que abaratar, de que teníamos que hacer más económicos los procesos electorales, que el dinero que se llevaban los partidos políticos y que se gastaba en los procesos había que canalizarlo a otras áreas más importantes para el país, en gasto social. Y hoy resulta, y el consejero Francisco nos da la razón, que todo ello no fue nada más que para dar a tole con el dedo a los ciudadanos y engañarlos. Resulta que el Instituto Nacional Electoral se asume funciones que antes eran propias de los organismos locales, de los institutos electorales locales, y se las queda el Instituto Nacional Electoral en la ley. Se las dan, mejor dicho, los legisladores federales del PRI y el PAN. Pero efectivamente, como dijo el consejero, resulta que no va a ser la federación la que va a absorber los gastos y los costos de esas actividades, como la de capacitación, como la de organización electoral, como que ver cuántas casillas vamos a poner, sino van a ser las entidades federativas. Y en el caso de aquí van a ser los campechanos. No estamos hablando de que nos toca menos a los partidos políticos, qué bueno que se gasta menos ahora en gastos de campaña, 15 millones de pesos, en el 2012 fueron algo así como 40 millones de pesos, entonces ahí hubo una disminución. Lo que estamos diciendo es que la reforma electoral que fue vendida para amortiguar los costos de los procesos electorales, entre otras bondades que nos dijeron, pues resultó ser totalmente demagogia, como demagogia fue el plan de austeridad del gobernador y que aquí no se ve reflejado. El Instituto Electoral en el año 2014, en este año que estamos, presupuestó para su gasto corriente, y no estoy contando lo que se le da a los partidos políticos, 43 millones de pesos, algunos más, algunos menos, me pueden corregir, y hoy estamos hablando de casi 60 millones de pesos, un incremento de 17 millones de pesos solamente en lo que el ejercicio normal del Instituto Electoral, sin que estemos tomando en consideración los gastos del proceso electoral del instituto, más los 15 millones de los partidos políticos. Y reitero, el principio fundamental que se tiene que privilegiar es el de austeridad. Como bien dijeron, pueden pedir 500 millones, pero ojalá y se haga un ejercicio efectivo de austeridad. La celeridad con la que se plantea el presupuesto no encuentra razón, porque hay un consejo que vino operando, el Consejo General no ha dejado de funcionar en ningún momento. De un día para otro cambiaron sus integrantes, o la mayoría de ellos, pero debemos entender que hubo una irresponsabilidad de los consejeros electorales que ya no están aquí, aunque hay dos, que no de manera oportuna trabajaron el tema y que hoy lleva a que, como dice la representante del PAN, de un día para otro tengamos que tener estas cifras y tenemos que procesarlas. Y no se trata solo de venir a criticar, sino se trata de que los ciudadanos tienen que saber que hay partidos que no estamos de acuerdo en que se destinen miles, millones de pesos en una democracia, mientras la pobreza sigue permeando y corroyendo a los sectores más vulnerables de este estado y de este país. Es cuanto y muchas gracias. Gracias. Adelante, señor representante del Partido Verde Ecologista. Esto en la reunión de trabajo, compañeros representantes de partidos, señores consejeros, consejera presidenta, se manejó y se lo platicamos aquí en razón del comentario del compañero representante del Partido del Trabajo. Lo retomamos y vamos a la circunstancia adecuada. Podemos no estar de acuerdo los consejeros o los representantes con la postura de la circunstancia de que el árbitro, si esto fuera un partido de fútbol, este árbitro gana más que Pelé. Entonces creo que eso es una circunstancia de verdad, inocultable, que hay que manifestarlo ante la sociedad, eso estamos totalmente de acuerdo.
podría no manifestar puntos de acuerdo en otro tipo de posiciones, pero ante una verdad inocultable definitivamente hay que manifestárselo a la sociedad. Esto no es facultad de nosotros, la posibilidad de votar a favor o en contra. Tenemos voz aquí ante el Consejo, pero no tenemos voto. Ustedes que tienen el voto tienen que hacer la reflexión al concepto. El principio de austeridad, no solamente porque lo haya dicho el titular del Ejecutivo del Estado, es algo que debe permear hacia la sociedad. Vemos una reducción, eso sí, en cuanto al manejo de los recursos que se le van a dar a los partidos políticos en este proceso electoral, pero vemos al mismo tiempo un crecimiento en el gasto de administración por circunstancias que ya comentábamos en la reunión de trabajo, en las que el propio INE impone una serie de normatividades y líneas de acuerdo que el OPLE tiene que seguir por normatividad. Regresamos a lo mismo, el esquema parte de la fundamentación cuando se originaron los cambios en la ley federal, se originó la circunstancia del cambio constitucional, y esto viene derivando de las leyes secundarias al efecto. El manejo en el Congreso local, yo creo que ahí se debió de manejar bien a conciencia una situación de esa circunstancia de inequidad total. Los actores políticos definitivamente son los partidos. En el caso de la administración político-electoral que corresponde al OPLE, en este caso al IEC, el manejo es la administración del proceso, y vemos que no se redujo absolutamente en nada el costo presupuestal. Volvemos al principio de la circunstancia de austeridad, habría que marcarlo. De todas maneras, en la reunión de trabajo hacíamos el comentario de que era prudente que en el cabildeo que hicieran las autoridades del propio Consejo General, en este caso los consejeros, ante los diputados locales, hagan el manejo adecuado para tener ese principio de austeridad y reducir en su caso los conceptos que pudieran parecer superfluos y evitarlos en la medida de lo posible. Aquí lo que cabe señalar son dos puntos que definitivamente no tienen absolutamente nada uno del otro. La participación del recurso financiero para los partidos políticos se reduce. La participación del recurso financiero para la administración del proceso electoral se eleva. ¿Sí? ¿Qué circunstancia? Y a final de cuentas, en la calle, el ciudadano común y corriente, como cualquiera de nosotros, expresa y dice: lo que gastan los partidos políticos en los procesos electorales es altísimo, nos cuesta un voto, como decía el compañero de Morena, tanto. No cuesta el voto, tanto cuesta la administración del proceso de llevar el análisis del voto hacia un esquema de representatividad, de una tabla aritmética nada más, que a final de cuentas el costo no es por parte de los partidos políticos, es por la administración político-electoral. El esquema ahí está planteado, la votación se dio en su caso en las cámaras a nivel nacional, se traslada a la local, y a final de cuentas esto es lo que queda, que quede como reflexión, y veamos después de este proceso electoral del 2015, porque habrá necesidad de llevar a cabo una nueva reforma política electoral, buscando eso sí, la claridad y una equidad en el manejo del proceso electoral, con el manejo del recurso de los soldaditos de plomo, que a final de cuentas vienen siendo los elementos de los partidos políticos. Y la caja donde van los soldaditos, hoy efectivamente es más cara que los propios soldaditos. ¿Es cuánto? Gracias. Señor representante. Gracias. Buenas noches a todos. Creo que lo caro de una democracia está que poco se obtiene realmente por lo que se paga. Al igual de que no puede estar uno medio muerto o medio embarazada, tampoco existe democracia a medias. Mi partido, Movimiento Ciudadano, votó en contra de esta reforma electoral. No sé si es la tercera o cuarta reforma que me toca ver lo que tengo de vida. Cada una
nos ha prometido el cielo, las estrellas y te voy a querer después de esta noche. Pero al final nos ha resultado muy similar a lo que hemos vivido en el pasado. Cierto, reconocemos que han existido avances. Nosotros votamos en contra, primero que nada, porque es un terrible regreso al centralismo después de los que hemos vivido en algún momento en la administración pública, después de vivir un proceso de desconcentración administrativa, hoy se echa para atrás. Entendemos claramente que esto se debió a la conducta más que reprochable de los gobernadores, que extendieron sus tentáculos en todos los ámbitos de la vida estatal, política, electoral, social, en fin. Lo entendemos perfectamente bien. Sabíamos desde un principio también que esta promesa de hacerlo más económico, pues era la zanahoria delante del burro, y los burros parece que éramos nosotros los que creíamos en eso, bueno, aquellos que creyeron en eso. Y también sabíamos que el solo cambio de nomenclaturas iba a costar unos pingües beneficios para los que fabrican papelerías, hacen logotipos y estas cosas. Qué bueno que aquí se conservó el nombre para no hacer ese gasto. La verdad es que nos hace mucho camino por andar. Hemos estrenado algunas cuestiones inéditas en el país que no han funcionado enteramente. No nos pareció tampoco los candados que se metieron a las candidaturas ciudadanas. Fuimos el único partido que impugnó de manera legal, que interpuso un recurso jurídico en contra de esos candados. Nos parece que las hacen absolutamente inviables y creo que va en contrasentido a lo que consideramos lo que sería la democracia moderna. Al final, este presupuesto refleja todas estas realidades. Poco o nada podemos hacer los partidos o los representantes de los partidos por lo que nos toca. Pues es especialmente doloroso que en actividades como capacitación, publicaciones, pues se reduzca el presupuesto, ok, pero al menos en la oposición hemos estado acostumbrados a esto, a esta escasez, a estas carencias, y lo haremos con imaginación. Al final nos queda enfrente un proceso electoral que nos contará la verdadera historia de qué tanto se avanzó o no con esta nueva reforma electoral. Pero también hay algo que hay que señalar. El costo, creo yo que el costo del voto, considerando el gasto de los partidos, considerando el gasto de las instituciones electorales, es muy superior a las cifras arrojadas tan oportunamente por el colega de Morena. ¿Por qué? Porque me atrevo a decir que más del 70% de lo que se ejerce en los procesos electorales es dinero que no se contabiliza, es dinero que no viene por la vía legal, es dinero que es endiabladamente difícil de comprobar, de demostrar. Pero cualquiera que haya estado en algún momento en un proceso y ve que a las 4 de la tarde salen personas a pagar 500 pesos el voto, se da cuenta que esos 118, 200, 300, 400 pesos son un sueño. Ojalá que esta reforma, con pues los pequeños avances que se hicieron en relación a los gastos de campaña, puedan erradicar esta terrible práctica. En 2012 vimos que ya en las primeras 2 semanas del proceso electoral, ya un partido, o mejor dicho, una alianza, ya había alcanzado más del 80% de su presupuesto tan solo en espectaculares. Y esto, a pesar de que se demostró, a pesar de que se hubo pruebas con fotos geolocalizadas, ubicaciones específicas y cotizaciones generales del promedio del costo de los espectaculares, no se consideró. La ley pues deja inmensos huecos, de nuevo, esto ya lo mencionamos al hablar de nuestra postura con respecto a este órgano electoral. Sin embargo, aquí estamos, de nuevo, y en medio de esto tenemos que tratar de que esto funcione en la dirección correcta. Me queda claro que en lontananza se deja ver una nueva reforma electoral, probablemente 3 o 4 años, y pues diremos que ahora sí lo alcanzamos. Esperemos que no quede en lo que han quedado las otras reformas. Con respecto al presupuesto, bueno, que lo que se ejerza en beneficio de un proceso que debería o debe inspirar confianza en todos los que participan o participamos en este proceso. Esa es la gran tarea, y esto por el bien del país, porque el horno no está para bollos.
Es todo y cuanto. Gracias. Sí. Señor consejero Pot. Buenas noches. Bueno, antes que nada agradecemos la puntual intervención de los señores representantes de partidos, y pues no quiero dejar de pasar la oportunidad para externarles que el anteproyecto que hoy se presenta para nosotros fue una ardua labor, muy complicada, porque tuvimos que los consejeros que enfrentarnos a la conjugación de dos puntos medulares. Uno, el poder tener la capacidad económica de implementar adecuadamente y cumplir con lo que la reforma electoral nos obliga ahora, no como Instituto Electoral del Estado de Campeche, sino como un organismo público local que forma parte ya de un nuevo sistema nacional electoral. Y por otra parte, estábamos ante esa disyuntiva, poder cubrir a lo que estamos legalmente obligados hoy día, como la implementación de nuevas áreas, y por otro lado se dio prioridad al principio de máxima austeridad. Créanme que las consejeras que están en la comisión estuvieron cuestionando arduamente a cada área para tratar de reducir lo posible, y el ejercicio que se realizó nos dejó con la convicción de que es lo mínimo que podríamos nosotros presentarles para no correr riesgo de quedarnos sin la capacidad de solventar con la obligación legal que ahora tenemos. No obstante, siempre nos ajustaremos al principio de máxima austeridad, lo cual nos vamos a quedar con esta moción de ustedes, ajustarnos a la máxima austeridad posible, y este ejercicio a la vez nos deviene a otra gran responsabilidad, que es una rendición de cuentas en apego al principio de máxima publicidad. Para nosotros es muy preocupante el poder contar con la opinión pública de manera favorable, puesto que no es nada fácil el reto que tenemos hoy día, y pues sí quisiera yo dejar en claro en esto. Resumo, sí nosotros nos estamos moviendo con el principio de máxima austeridad, y en sucesivo vamos a velar porque contemos como consejo con una rendición de cuentas clara, y oportunamente lo haremos partícipe de la opinión pública y de ustedes como integrantes del consejo. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? ¿Intervenciones en segunda ronda? Adelante, señor representante del PT, y después señor representante del Partido Morena. Sí. Retomando la participación del consejero AC, donde señalaba, bueno, el tema de la disminución a los recursos de los partidos políticos. En ese punto decirle que pues en nuestra intervención no planteamos ni nos quejamos de la reducción. Entendemos que el Consejo General solamente recibe una fórmula asignada en la ley, y pues a partir de ahí hace sus cálculos, y lo único que hace, bueno, es entregar lo que está estipulado en esas fórmulas. El tema de nuestra intervención y preocupación, que coinciden creo los compañeros representantes de partido, es en el incremento desmedido que hay en el recurso, en el presupuesto que se va a ejercer en este proceso por parte del árbitro electoral. Usted planteaba que existían parámetros y normas que había establecido el INE, pero entonces yo le preguntaría si, por ejemplo, en el capítulo 1200, donde dice remuneración al personal de carácter transitorio, donde se aplican casi 36 millones de pesos, viene alguna fórmula establecida
o en el 2100 materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 2.715.000 pesos, o en el de servicios de arrendamiento de más de 6 millones de pesos, o en este servicios de comunicación social y publicidad de más de 6 millones de pesos. Capítulo 3.900, otros servicios generales, casi 35 millones de pesos, y capítulo 5.100, mobiliario y equipo de administración, casi 7 millones de pesos. ¿Viene alguna fórmula establecida de cómo debe de cuantificar el instituto su presupuesto? ¿O hicieron en esa ardua labor algunos estimativos que les llegaron a tomar esta conclusión para, como dijo el consejero, bueno, no quedarse sin pesos y centavos durante el proceso? O sea, pedir holgadito, ¿no? Para que si nos recortan, bueno, nos sobre un poquito para poder enfrentar el proceso. Esas son algunas de las partidas que sí nos llaman la atención, ¿no? En lo particular, y ojalá y se pudieran, cuando lo presenten al Congreso, porque eso aquí ustedes lo van a aprobar, lo van a avalar y lo van a presentar, y allá los diputados si se los aprueban, pero ojalá y los pudieran abundar, ¿no? Yo en lo particular sí me llama la atención ese de servicios de comunicación social y publicidad, son 6.343.622 pesos. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Bueno, de nueva cuenta, reiterar que la austeridad se escucha bonito cuando es un discurso, pero no salimos de la demagogia de la palabra, porque esto no refleja austeridad en ningún sentido. Y no es privativo solamente de ustedes o de este consejo que se integró hace unos días. Ha sido una promesa recurrente. He tenido la oportunidad de estar en esta mesa en otras ocasiones y en otras circunstancias, pero cada año que se somete a consideración un presupuesto, tenemos la misma promesa de austeridad, y cada año son millones más, millones más, millones más, aunado a la burocracia que se va a generar derivada de la reforma electoral, y que hay que recordar siempre, aprobada por el PRI y por el PAN, y que no trae beneficios reales para los campechanos. Y solamente una cifra más para terminar: en este proceso electoral se está presupuestando como gastos del proceso electoral, incluidos los 15 millones de pesos de gastos de campaña de los partidos políticos y candidatos independientes, 129.252.728 pesos. Si votara la misma proporción del 2012 y votaran 369.000 ciudadanos, tenemos que hoy nos va a costar cada sufragio emitido en las urnas la cantidad de 349 pesos. En el 2012, 271 pesos. Hoy, en el 2015, nos va a costar casi 350 pesos cada sufragio, lo cual en los hechos demuestra que no hay ninguna austeridad. Muchas gracias. Gracias. Señor consejero Francisco A. Ordóñez. Gracias, consejera. Yo no doy cuenta. Tomo el uso de la voz en el sentido de algunas precisiones que todavía, insisto, por razón del tiempo ya no pude significar. En el caso de los soples, como es desde luego el Instituto Electoral, y bien ya se significó en este sentido, tenemos que cumplir con los lineamientos que establezcan las reglas, los criterios y los formatos que en ejercicio de las facultades le confiere la Constitución y la ley al Instituto Nacional Electoral. A más de ello, decíamos que la producción de los lineamientos del Instituto Nacional Electoral resultan ser abundantes en cuestionamientos, en situaciones que mandatan únicamente la cuestión de la organización y del costeo y propiamente la operatividad de las atribuciones, muchas, que en materia pues propiamente de la organización electoral realiza hoy el Instituto Nacional. Vale la pena recuperar, insisto, también las cuestiones que la capacitación, por ejemplo, que antes realizábamos de forma natural y con nuestros recursos y con nuestros elementos humanos, pues ahora es una facultad del Instituto Nacional Electoral, y lo cual, insisto, aumenta.
Además, también el consejero, rescatando lo que significaba, las nuevas áreas. Hay nuevas áreas que no es una cuestión nada más, ahí se significaba que aumente el aparato burocrático, sí, efectivamente, pero es una cuestión de necesidad, de obediencia en estas cuestiones normativas. Unidades como la oficialía electoral, que funciona como fedatario para alguna cuestión de la proporción inequitativa que se pudiese observar, o la unidad de vinculación para verificar y dar seguimiento a las múltiples funciones encomendadas con el Instituto Nacional Electoral. En fin, esto sumado, como bien se significó en pesos y centavos, pues aumenta los gastos que propiamente se refieren. Además, también dentro de las cuestiones que se significaron en el desglose, de algunas partidas que se citaron y que pareciera, insisto, de cara a la sociedad hay que significarlo. Es una cuestión responsable del propio organismo electoral el significar cada uno de las obligaciones y de los rubros que se significan en el presupuesto. Por ejemplo, en el caso de arrendamientos, si bien es cierto, ahí están una cantidad que resultaría para muchos ser ofensiva, pero hay que significar cuántas son las cuestiones que se tienen que rentar. No únicamente son los bienes inmuebles, que significan desde luego 24, y que no todas están costeadas en un promedio. Tenemos que tomar en consideración nuestra realidad y ajustarnos precisamente a ella. Carmen es una cuestión totalmente diferente al resto del Estado. Los costos tan solo ahí, y en un ejercicio también que dijimos en la Junta previa, vamos a hacer un ejercicio responsable para que ustedes sepan cuánto cuestan, dónde están ubicadas y conozcan todo lo que se invierte en ese sentido, abrazando el principio sí de transparencia y de máxima publicidad de nuestro gasto, pero que se signifique y que se signifique bien cuánto es lo que se tendría que invertir. Estamos hablando de que en una casa a nivel promedio dentro del resto del Estado es 6,000, 7,000 pesos, en tanto que en Carmen están hablando de 17,000 a 21,000 pesos. Y eso es una cuestión que desde luego importa e impacta en nuestro rubro económico, además de los vehículos que se tienen que rentar y demás cuestiones que son necesarias para la operatividad. En el gasto de comunicación social también tenemos que tomar en consideración que por ley también se nos imponen los debates, y esos debates hay que llevarlos al efecto, y cuántos, en qué forma y a qué costo, pues hay que tomar en consideración que es una obligación que también se tiene que presupuestar. Todo, insisto, refiriendo a una cuestión sí austera, pero responsable, para efecto de que, y el efecto mediático va a ser, se aumentó el presupuesto, sí, pero tienen que tomarse en consideración las imposiciones que hoy nos rigen, y ese es el marco legal acorde al cual tenemos que cumplir, y nos conviene precisamente a todos los actores políticos que las elecciones y la organización se cumplan, y se cumplan bien, por lo menos en lo que se refiere a las obligaciones, insisto, del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Es cuanto, consejero. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Consejera Susana Pech. Buenas noches. Como parte de la Comisión de Prerrogativas, nos tocó hacer la revisión de todos los rubros que se están incluyendo dentro del presupuesto. Se hizo un ejercicio responsable con cada una de las áreas, considerando cada una de las obligaciones que están establecidas en la ley. Les podemos garantizar que se hizo ese ejercicio responsable y que la preocupación de nosotros es compartida también con la de ustedes, que todos los recursos que se utilicen en este proceso electoral sean transparentados, pero al mismo tiempo todo esto implica más costos. Inclusive la transparencia nos obliga a crear una jefatura del área de transparencia. Entonces esto implica más costos. O sea, la democracia
implica efectivamente hacer más visible todo lo que hacen las personas dentro de las organizaciones y las organizaciones mismas, pero para hacer esto se necesitan también recursos, y esto ha llevado a que efectivamente el capítulo 1000 aumenta con el área de vinculación, aumenta con la jefatura. Hemos hecho, insisto, un ejercicio responsable, pues no tratar de minimizar la cantidad de gente que se tenga que contratar, pero implica una contratación, y una contratación implica también considerar no solamente sueldos, implica también los salarios, implica también todo un conjunto de prestaciones que tienen que venir con una contratación. En el caso de la fiscalización, el INE atrae la fiscalización, pero todo este ejercicio 2014 lo va a tener que seguir haciendo el instituto, y está previsto además que esa área pues no puede desaparecer. Entonces pensábamos inicialmente poder hacer cambios de adscripciones, pero si tenemos que seguir haciendo funciones, entonces no podemos transferir a la gente de un área a otra, implica una contratación. Entonces, si nosotros observamos este capítulo 1000 en términos de contrataciones para el instituto, es mínima la contratación. Toda la contratación se va hacia pagos de capacitadores, para pagos de consejeros, y ahí el monto es bastante elevado. En términos de la operación del proceso electoral, también hemos hecho, insisto, un ejercicio responsable. ¿Qué es lo que estamos obligados a hacer? Y considerando en función de esa obligación, hacer la proyección. Hay lineamientos que nos determinan que nosotros no vamos a poder establecer ni siquiera el salario que se le va a dar a un capacitador, sino que ya viene determinado por el INE. Entonces tenemos que ajustarnos. El consejero Francisco hablaba de los salarios no considerados en términos del salario mínimo de la localidad de Campeche, de la entidad, sino en términos del Distrito Federal. Entonces estamos hablando de cosas diferentes, de montos diferentes, y eso nos eleva los costos. Además, habrá una serie de requerimientos que van a estar determinados indiscutiblemente por el INE. Entonces nosotros tenemos que hacer una proyección también de un ejercicio presupuestal que no nos vaya a dejar sin poder cubrir las obligaciones que tenemos. Por ejemplo, las adendas, ¿no? Otro ejemplo. O sea, nosotros tenemos en la entidad juntas municipales. No todos los estados del país tienen elecciones de juntas municipales, y eso implica también costos para nosotros. Entonces, sí hemos hecho un ejercicio responsable, detallado. Insisto, con cada una de las áreas nos hemos sentado a revisar partida por partida, y si la exigencia de ustedes es compartida, debemos de tener transparencia en lo que estamos haciendo, y el principio de máxima publicidad nos obliga a que todos los gastos que hagamos sean transparentes, sean puestos a la vista de todos y cada uno de los ciudadanos. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Señor representante del Partido Verde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, consejera Presidencia, por permitirnos hacer uso de la palabra una vez más. Esto lo comento por el comentario que hacía el compañero consejero, de que están obligados por una imposición. La semántica tiene un valor intrínseco muy importante. Creo que el INE da un marco legal al que se debe uno de conducir. No creo que haya una imposición. Sin embargo, bueno, retomemos el esquema. Nuestro idioma es muy rico como para perdernos también en una discusión bizantina en ese sentido. Nada más como concepto aclaratorio, hay un marco que se debe de cumplir, no por una imposición. Y por el otro lado, creo que nos estamos perdiendo en la divagación del concepto de la transparencia, que repetíamos en una sesión anterior. Lo que debemos tener es claridad. Hoy ya le dieron un tinte por las instrucciones del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de que se cree un departamento
que va a llevar a cabo los esquemas de transparencia, cuando ya había un esquema de información hacia el público con esquemas medios de comunicación modernos como cómputo para poder solicitar cualquier información al instituto o a cualquier partido político sobre los datos contenidos en sus recursos y demás aplicaciones de lo que le otorga el instituto. La unidad, me salta un detalle ahorita que acaba de comentar la consejera, en el sentido de que el área de fiscalización no va a desaparecer. Yo no creo que debiera de desaparecer, aun cuando terminara su esquema de análisis del 2014, es una gente que ya tiene una experiencia muy valiosa que debiera de permanecer con cambio de adscripción o como fuera. Por eso andamos perdiendo nosotros valores de gente que ya tiene la experiencia y la práctica, y esto se debería de conservar. A final de cuentas, esa experiencia nos va a servir a todos en Campeche a través del Instituto Electoral y a través de los partidos políticos, porque hay una obligación por parte del instituto para capacitar a los mismos partidos políticos de cómo debemos de manejarnos en cuanto a la comprobación de los gastos de los recursos, que aun cuando cada día van a ser más exiguos, vamos a tener que seguir comprobando lo poco, lo mucho, lo que se tenga como recurso para ejercer en el proceso electoral. Cuando nosotros hablábamos, y creo que aquí hubo una corriente de opinión al respecto, que unificó un criterio de que hay una diferencia, y esa la existe: el gasto del mantenimiento y la operación del proceso electoral es más alto que el recurso que se le da a los partidos políticos, que son quienes a final de cuentas son los satanizados en la calle, son los que gastamos ese recurso. Si hacemos el comparativo que hacía el compañero de Morena, vemos con claridad, no con transparencia, lo transparente no se ve. Entonces, retomemos el caso, ¿sí? Efectivamente hay un costo del voto, pero el costo del voto no es ocasionado por el partido político o los partidos políticos en su actuar y en su quehacer, sino en el órgano rector de las acciones de un proceso electoral, que permanece, hayan procesos electorales o no, guardando la circunstancia de que los partidos políticos son entes públicos, y conservar esa línea de correlación de actividades sociales que le permiten a la ciudadanía saber qué se hace cotidianamente en nuestros institutos políticos y en el órgano rector, que es el Instituto Electoral. Si nos tratamos de conducir con austeridad, no negamos que existe un parangón muy elevado de cosas que a veces decimos y no hay congruencia con lo que hacemos en el quehacer cotidiano de nuestra actividad político-social. Y sí, es cierto que tratando de mejorar las cosas, el costo de la política es sumamente alto, pero es sumamente alto, y es sumamente alto porque preferimos los mexicanos, en este caso, conservar una circunstancia de paz social a tener estallidos como ya lamentablemente los hay en algunas entidades de este país, donde hay problemas de carácter social y la apertura al esquema democrático. Pero creo que ahí el cauce del recurso para efectos de ello debiera inclinarse un poquito más hacia el actuar, el convencimiento a través de los institutos políticos, de los partidos, y no a través de los órganos administradores o coordinadores de las actividades políticas. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Bien, pasamos a la tercera ronda. ¿Quién quiere intervenir en tercera ronda? Bien, en vista de que no hay más intervenciones, ciudadana secretaria, proceda a dar cuenta con las modificaciones a la consideración número 10 devenidas de la intervención de la ciudadana representante del Partido de Acción Nacional, así como de la modificación que acaba de presentar la Dirección de Administración respecto del anexo número 4. Gracias, consejera presidenta. Doy cuenta con la modificación que fue propuesta por la representante del Partido Acción Nacional
respecto a la consideración número 10, para quedar como sigue. Del acuerdo número CG/08/14. Cabe mencionar que previo a la presente sesión extraordinaria se realizó una reunión a la que asistieron los consejeros electorales representantes de partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche y demás personal del instituto, en la que se analizó el presupuesto de egresos del Instituto Electoral del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2015, en la cual se logró consensar los términos en que habría de someterse dicho proyecto para su aprobación al Consejo General conforme a las disposiciones legales aplicables. En este punto, conforme a lo solicitado por la representante del Partido Acción Nacional, se eliminó la palabra minuciosamente. Respecto a la propuesta presentada para la modificación del anexo número 4, es en el punto del titular del área administrativa especializada. En lugar de que diga 2.1, debe de decir 3.1. Así queda el anexo número 4. Es todo y cuanto, señora consejera presidenta. Bien. ¿Procedemos a la votación? Bien, ciudadana secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 51 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/08/2014 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se aprueba el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015 con las modificaciones dadas a conocer anteriormente. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Consejera presidenta, se aprueba por unanimidad de votos. Y me permito informar, consejera presidenta, que se han agotado los puntos del orden del día y por tratarse de una sesión extraordinaria, no hay el punto de asuntos generales. Gracias, ciudadana secretaria. Siendo las 20:40 del día 15 de octubre de 2014, se clausura la 10ª sesión extraordinaria del año en curso del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Gracias a todos por su asistencia y muy buenas noches.